No seguro que estoy grabando. Ya. Bien. Entonces, estos estudios funcionales respiratorios, así como le digo, sirven para medir distintos parámetros fisiológicos del pulmón, ¿sí? Van a medir directamente, así como su nombre lo dice, la función pulmonar, ¿sí? Tenemos varios tipos de estudios funcionales respiratorios. Entre ellos están la espirometría, la DLCO, la pletismografía, el test de ejercicio cardiopulmonar, entre otros, ¿sí? Hay varios tipos de estos estudios. El más común, ¿verdad? El que van a ver probablemente de forma más frecuente en su práctica clínica es la espirometría, ¿sí? Es un estudio que es fundamental para el diagnóstico de POC, de asma, ¿sí? Es lo que más van a ver. Los otros estudios ya son bastante más raros, ¿sí? La DLCO, la pletismografía, el test de ejercicio, son estudios que no se consiguen normalmente, por lo menos aquí en Paraguay, no es fácil conseguir. En la parte pública, ¿verdad? Lo que es el Ministerio de Salud, lo que es IPS, por el momento no contamos, ¿verdad? Con ese tipo de estudios. En la parte privada no son tan caros, ¿verdad? Pero muchos pacientes ya no pueden pagar. Entonces, igual vamos a ver un poquito de eso, pero son estudios más sencillos, ¿verdad? La espirometría es lo más interesante y si entendemos más o menos cómo funciona la espirometría, los otros ya son más sencillos de entender, ¿verdad? Así como le digo, lo más utilizado en la práctica clínica es la espirometría y la DLCO y son un excelente complemento, así como le dije también, para las imágenes pulmonares. O sea, es importante en muchas enfermedades tener los dos tipos de estudios, ¿verdad? Por un lado, las imágenes, ya sea radiografía o normalmente tomografía, y tener también eh, los estudios funcionales para ir comparando un poquito, ¿sí? Lo que se ve ahí. La espirometría es como, decimos muchas veces, es como el electrocardiograma del neumólogo, ¿verdad? Es un estudio bastante fácil, ¿verdad? Un estudio fácil en el sentido de fácil de conseguir, ¿verdad? Prácticamente todos los neumólogos hacemos espirometría, ¿sí? Todos tenemos nuestro propio espirómetro. Yo también, obviamente, tengo mi espirómetro, ¿sí? Es un estudio que no es muy caro, ¿verdad? En la parte privada, para los pacientes que no tienen seguro, los seguros todos cubren, ¿verdad? Y los pacientes que no tienen seguro, más o menos pagan 300 reales, más o menos, ¿verdad? A veces un poquito más, 350 reales, ¿verdad? En reales, en guaraníes, ¿verdad? Entre 350.000 a 400.000 guaraníes, más o menos, sale, ¿verdad? Entonces es un estudio bastante accesible, digamos, ¿verdad? La mayoría de los pacientes puede hacerse ese estudio por suerte. Esta espirometría, así como le digo, es clave. Normalmente decimos, como le digo, que es como un electro para nosotros. O sea, realmente eh, muchos neumólogos ya venimos pensando que esta espirometría debería ya añadirse a los controles de rutina, ¿verdad? Dentro de los controles que se hace un paciente, deberíamos hacer una espirometría, aunque sea cada 3 años, ¿verdad? Ir viendo un poquito qué tal se comportan los pulmones del paciente, ¿verdad? Pero todavía no es un estudio que está muy extendido. Eh, la mayoría de los clínicos, ¿verdad? La mayoría de los médicos generales, los clínicos, los médicos de familia, lastimosamente no están todavía incorporando a su chip, ¿verdad? Están solicitando muy poco, así que, bueno, lastimosamente todavía no es algo muy común, pero bueno, parte de esta clase también se trata de que ustedes puedan conocer el estudio y pierdan el miedo de solicitar el estudio, ¿sí? Bien, entonces la espirometría es un estudio donde vamos a medir variables fisiológicas del pulmón, ¿verdad? O sea, así como le dice su nombre, fisiología, ¿verdad? Vamos a ir midiendo todas esos volúmenes, esas capacidades pulmonares que seguramente habrán estudiado en fisiología, ¿verdad? La capacidad pulmonar total, la capacidad inspiratoria, la capacidad expiratoria, el volumen de reserva respiratoria y demás cosas. Bueno, algunas de esas capacidades
se van a poder medir por la espirometría y algunas no, pero se van a medir con otro tipo de estudios, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar medir la capacidad que tiene yo, para simplificar, ¿verdad? Le digo a los alumnos que lo que vamos a medir o lo que vamos a buscar es medir la capacidad del pulmón de meter y sacar aire, o en otras palabras, de movilizar el aire, ¿verdad? Mover hacia afuera, ¿sí? Del cuerpo del pulmón y mover hacia adentro los aires, ¿verdad? Pero principalmente hacia afuera, básicamente, es lo que más nos interesa con la espirometría, es lo que el paciente puede sacar de aire, ¿verdad? Estos parámetros que vamos a medir con la espirometría se conocen como parámetros vitales, y vamos a tratar de que ustedes puedan entender cuáles son los parámetros y cuál es su definición realmente, ¿verdad? Y acá viene una parte más interesante, ¿verdad? Estos parámetros, ¿verdad? Estas capacidades, estos volúmenes que vamos a ir midiendo dentro del pulmón del paciente, o sea, en el pulmón del paciente, porque es un instrumento externo, ¿verdad? No es que está dentro del pulmón. Esto que vamos a ir midiendo, ¿cómo vamos a saber si eso es normal o no es normal? No hay, o sea, no hay valores estándares que sirvan para todos los pacientes. O sea, viene, por ejemplo, un paciente de raza negra que es alto, ¿verdad? Tiene 1,90 m de estatura, tiene 90 kilos, es hombre, ¿verdad? Y no va a ser lo mismo que, por ejemplo, una mujer de raza blanca que mida 1,60 y que pese 100 kilos, ¿verdad? Va a ser muy diferente los valores que voy a conseguir con uno y con otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con con estos estudios, ¿verdad? Con la población? Lo que hacemos es tomar población sana que sea de la misma edad, ¿verdad? De la misma edad, de la misma raza, que sean de la misma estatura y del mismo peso, o sea, gente que sea aproximadamente igual a nuestro paciente, ¿sí? O sea, cuando yo tomo un paciente, sea como sea mi paciente, sea de la raza que sea de la estatura que sea, y tengan los parámetros que tenga, digamos, ¿verdad? Yo dentro del software que usa mi espirómetro, ¿verdad? Yo introduzco los datos del paciente, ¿verdad? Pongo su raza, pongo su edad, pongo su peso, su estatura, etcétera, ¿verdad? Todo, todo, vamos a decirle cómo es mi paciente, ¿verdad? Y el espirómetro, obviamente se hicieron estudios para esto, ¿verdad? El espirómetro tiene varias tablas donde va calculando los valores esperados para este paciente, ¿verdad? O sea, una vez que yo le doy a conocer a mi máquina de espirometría, ¿verdad? En realidad a mi computadora, ¿verdad? Porque ahí es donde yo introduzco los valores. Yo introduzco ahí todos esos valores y él ya sabe más o menos cuánto tiene que lograr hacer mi paciente para que yo considere que es un paciente sano, ¿verdad? Entonces, esos son datos que, como les digo, que nosotros vamos a introducir, ¿verdad? Nosotros vamos a poner dentro del espirómetro o del programa que utiliza el espirómetro, y el espirómetro va a arrojarnos los valores esperados, ¿verdad? Estos valores esperados se llaman predichos, ¿verdad? O sea, es la predicción que hacemos sobre este paciente, ¿verdad? O sea, yo digo, un paciente con estas características, este peso, esta altura, tiene que poder soplar 4,5 litros, por ejemplo, ¿verdad? 4,5 litros. Tiene que poder soplar 5 litros, ¿verdad? Eso es lo que yo espero que él logre, ¿verdad? Y después vamos comparando lo que él logra, ¿verdad? Lo que él realmente logra soplar con lo que yo esperaba que él haga, ¿sí? Estos parámetros, ¿sí? Van a tener un límite superior y un límite inferior. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? O sea, dentro de los parámetros de normalidad, como en cualquier otra cosa, sí, les voy a mostrar aquí una imagen. Les voy a mostrar aquí una imagen. Dentro de los parámetros de normalidad, siempre hay rangos, ¿verdad? Así como ustedes ven el hemograma, ¿verdad? Poner los leucocitos, ¿verdad? Que van, dependiendo del laboratorio, aproximadamente desde 4.000 hasta 10.000 consideramos que es normal, ¿sí? Y todo tiene un rango normal, ¿verdad? La urea, la creatinina, etcétera, ¿verdad? Cualquier parámetro del laboratorio tiene un rango normal. O sea, no es que, ponele, no es que los leucocitos tienen que ser,
tienen que ser 5.000 y solamente 5.000. Y si no tenés 5.000, si tenés 6.000, ya tenés una patología, ¿verdad? Hay un rango normal, ¿verdad? Y bueno, y estos rangos normales, que como están viendo probablemente aquí lo que les estoy mostrando, ¿sí? Estos rangos normales se determinan con esto que se llama campana de Gauss, ¿sí? No sé si vieron seguramente la parte de bioestadística y demás, habrán desarrollado esto, ¿sí? Se llama campana de Gauss, donde los valores dentro de la población general, esto es estadístico, ¿verdad? Pero particularmente lo que nos interesa a nosotros es la población general, ¿verdad? Dentro de la población general sana estamos hablando, ¿verdad? Vamos a tener esta distribución, ¿verdad? Donde vamos a tener los valores promedio, ¿verdad? Los valores que están aproximadamente en el medio, van a ser evidentemente los valores que van a aparecer con más frecuencia, ¿verdad? Ya que ustedes ven, ¿verdad? 34,1 y 34,1 aquí en el medio, esto suma aproximadamente 70%, ¿verdad? 70% de los pacientes van a caer dentro de un promedio bastante estrecho, ¿verdad? O sea, van a tener sus valores bastante ajustados, ¿sí? Otro 13,6% a cada lado, ¿verdad? Lo que más o menos nos va a dar 26, 27, 28 más o menos, ¿verdad? Tenemos aquí 28 más 70 aproximadamente, ¿verdad? Aquí tenemos casi el 100% de los pacientes, ¿verdad? Estos pacientes son los que lo que van a configurar lo que se llaman valores normales, ¿verdad? Esto que está aquí abajo son las desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, hasta 2 desviaciones estándar hacia cada lado, ¿verdad? Este es el valor promedio, estos son valores menores que el promedio y estos son valores mayores que el promedio, ¿verdad? Hasta 2 desviaciones estándares de cada lado, yo voy a considerar que esos pacientes son normales y son sanos. Aparte de eso, todavía va a haber un porcentaje muy pequeño de la población, ¿verdad? Que no llega a constituir ni siquiera el 5%, que van a ser sanos, ¿verdad? Pero van a caer ya fuera de lo que vamos a considerar los valores normales, ¿sí? Entonces, este valor de aquí yo lo voy a considerar el 100%, ¿sí? El 100%. Supongamos que 10 litros, un número inexistente, ¿verdad? Nadie puede soplar 10 litros, pero para simplificar vamos a poner que es 10, ¿verdad? 10 litros es el valor promedio acá y yo considero que esto es 100%, ¿sí? 2 desviaciones estándares para acá va a ser el 80%, ¿sí? Eso voy a considerar como el valor inferior normal, ¿verdad? Que serían 8 litros, ¿sí? Y para aquí voy a considerar 2 desviaciones estándares para arriba, que va a ser el 120% o en otras palabras, 12 litros, ¿verdad? O sea, si mi paciente, yo esperaba que sople 10 litros, yo puedo tolerar que sople hasta 8 litros o hasta 12 litros, ¿sí? O sea, tengo un rango, ¿verdad? Que está ahí dentro y o sea, eso van a ser el límite superior y el límite inferior, ¿verdad? O sea, esto va a ser el límite inferior y esto va a ser el límite superior. Todo eso, todo eso, el porcentaje que sopla el paciente, el límite inferior, el límite superior, todo eso nos va a dar el espirómetro. Nosotros no necesitamos calcular nada. Una vez que le decimos al espirómetro cómo es el paciente, nosotros solamente tenemos que encargarnos de que el paciente sople adecuadamente, ¿verdad? Después los cálculos, el espirómetro los hace solito, ¿verdad? No hace falta que nosotros hagamos más nada, ¿sí? Y normalmente más que el valor que obtiene el paciente, o sea, más allá de que sople 3 litros, 3 litros y medio, 4, 5, 1, 2, 3, lo que sea que sople el paciente, más que eso, lo que me va a interesar es qué porcentaje sopló el paciente, ¿verdad? Y ese porcentaje va a estar calculado sobre el predicho del paciente, ¿verdad? O sea, lo que se esperaba que él sople. Hasta ahí, hasta esa explicación, porque esto es fundamental para poder entender el resto de la clase. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Expliqué muy rápido, ¿no entendieron algo? Bien, parece que no. Entonces le voy a mostrar un poquito aquí. Vamos a ir viendo en la diapositiva. Bien, los principales parámetros que vamos a ir determinando, ¿sí? Dentro de esta espirometría
son los siguientes, ¿verdad? Estos son los parámetros que realmente nos van a interesar. El espirómetro y la espirometría en realidad pueden determinar muchos parámetros más, ¿verdad? Hay muchos más parámetros que pueden determinar y de hecho que en cada maniobra que nosotros hacemos, todos esos parámetros, el espirómetro igual está determinando, ¿verdad? Pero lo que nos van a interesar realmente a nosotros los neumólogos y más todavía a ustedes, los médicos generales que después van a especializarse en algo probablemente, lo que nos va a interesar realmente es esto nomás, ¿verdad? O sea, no hay nada más. Si ni siquiera los neumólogos miramos otros parámetros, menos aún lo hacen los médicos que no son especializados en la materia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos parámetros que ustedes tienen que conocer y que tienen que manejar? El primero es la capacidad vital forzada, ¿sí? La capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es la cantidad máxima de aire que puede sacar el paciente luego de inhalar completamente, ¿sí? El paciente está respirando normalmente, exhala, exhala normalmente, ¿sí? Y luego inspira todo lo que puede al máximo hasta llenar completamente sus pulmones, ¿verdad? Haciendo un esfuerzo para llenar sus pulmones y a partir de ahí va a soplar, ¿sí? Va a soplar con su máxima fuerza, ¿verdad? Tiene que hacer el máximo esfuerzo y va a soplar hasta que salga todo el aire de los pulmones, ¿sí? Necesitamos que salga todo el aire de los pulmones. Y en la capacidad vital forzada, entonces va a ser esta que está aquí, ¿verdad? El paciente está respirando a volumen corriente, que son más o menos medio litro, ¿verdad? La mayoría de los pacientes va a estar respirando normalmente, hace una exhalación normal, o sea, saca el aire de forma normal, ¿sí? Sin hacer ningún esfuerzo. Luego inspira profundamente hasta que se llenen sus pulmones de aire y luego va a soplar con toda su fuerza hasta sacar todo el aire que puede sacar, ¿sí? Esto va a ser la capacidad vital, ¿verdad? Y que nosotros le vamos a llamar capacidad vital forzada porque le vamos a pedir al paciente que sople con toda su fuerza, ¿sí? No, vamos a pedirle que sople fuerte, porque el paciente también podría sacar el aire de forma lenta, pero eso no es lo que buscamos normalmente en una espirometría, ¿verdad? Buscamos que el paciente sople con toda la fuerza que tiene, ¿verdad? Hay otros para volúmenes, ¿verdad? Dentro de lo que es el pulmón, ¿verdad? Aquí tenemos varios volúmenes, ¿verdad? Esto es la capacidad vital, entonces, que está compuesto del volumen de reserva inspiratorio, que es este, ¿verdad? El volumen de reserva inspiratorio es lo que el espacio, vamos a decirle, ¿verdad? Que sobra, entre comillas, en el pulmón para que nosotros podamos inspirar más. Normalmente, todos ustedes que están escuchando esta clase, inclusive yo, estamos respirando a volumen corriente, o sea, estamos sacando y metiendo más o menos medio litro de aire, ¿verdad? La mayoría de los pacientes medio litro es lo que mueven, un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Entonces estamos sacando y metiendo medio litro de aire en cada respiración que hacemos, ¿sí? El volumen de reserva inspiratorio es el volumen que queda para que se pueda meter dentro del pulmón, ¿verdad? El volumen que no se metió dentro del pulmón, o sea, el espacio que sobra para meter el volumen, ¿sí? Y el volumen de reserva expiratorio es lo que queda para expirar, ¿verdad? Ese es un aire que queda normalmente dentro del pulmón y no se mueve normalmente, ¿verdad? Pero que si hacemos un esfuerzo, podemos sacar también ese aire y de hecho que vamos a medir ese aire cuando el paciente lo saca, ¿sí? Por último, el volumen residual es un volumen que queda todo el tiempo dentro del pulmón, ¿sí? Ese volumen no se puede sacar, no se puede sacar. Es el volumen que queda para que los pulmones no colapsen, ¿sí? No colapsen. Impide entonces el colapso pulmonar, ese volumen residual, y no se puede medir por la espirometría porque no es un volumen ni que entra ni que sale del pulmón, ¿sí? Después tenemos aquí algunos volúmenes a la derecha, ¿sí? La CPT es la capacidad pulmonar total. Eso es exactamente todo el aire que puede contener un pulmón que está lleno al máximo, ¿verdad? O sea, después de una inspiración forzada, este CPT es la capacidad pulmonar total, que tampoco se puede medir por la espirometría porque no podemos medir el volumen residual, ¿sí?
La capacidad inspiratoria, CI, es la capacidad total que tenemos de meter aire al pulmón, ¿sí? Que está compuesta por el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Y la capacidad residual funcional es todo el aire que queda en el pulmón cuando hacemos respiraciones normales, ¿verdad? O sea, cuando está en su capacidad funcional normal el pulmón, la capacidad residual funcional es lo que queda dentro del pulmón, ¿sí? Lo que sobra dentro del pulmón. Voy a ver si les puedo, me olvidé subirles el archivo a la plataforma. Ahora les voy a subir para que puedan usar un poquito. Mira, se me pasó eso realmente. Ahora voy a entrar aquí un ratito. Si quieren preguntar algo, pueden preguntar mientras. Subirle un momento. Ah, no, ya subí la presentación a vencido. Yo pensé que no subí todavía. Acá veo que está ya en la A. Creo que ya subí en todo entonces. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Bien. Bien. Estos volúmenes, estas capacidades, ¿verdad? No pretendo que ustedes los conozcan a fondo, ¿verdad? La idea no es que ustedes manejen de memoria esto, es simplemente para que ustedes puedan entender cuáles son los volúmenes que hay dentro del pulmón, cuáles son los volúmenes que se pueden mover, ¿sí? Y bueno, eso básicamente, ¿verdad? Entonces, es solamente para que ustedes no estén perdidos cuando estemos hablando de los volúmenes, ¿verdad? Para repasar un poquito de fisiología. Estos volúmenes o estas capacidades sí es mucho más importante que las puedan manejar, ¿verdad? Tenemos el pico flujo expiratorio, ¿verdad? Que a diferencia de la capacidad vital forzada, que es la capacidad vital, que es un volumen, o sea, se mide en litros, ¿sí? El pico flujo expiratorio básicamente es la velocidad, ¿verdad? Con la que sale el aire de los pulmones, ¿sí? Como dice su nombre, es un flujo, ¿verdad? O sea, que está medido en litros por segundo y es el máximo flujo que alcanza la maniobra de capacidad vital forzada, o sea, esa expiración fuerte, forzada, ¿sí? Que hace el paciente, eh, esa aspiración fuerte que hace el paciente es la que va, en algún momento va a salir con mayor fuerza, con mayor flujo, y eso es lo que mide el pico flujo expiratorio, ¿verdad? Dentro de la espirometría no solemos mirar tanto el pico flujo expiratorio, pero es una variable muy interesante porque se puede medir de forma muy fácil, ¿verdad? Hay pequeños dispositivos, pequeños aparatos, ¿verdad? Que son analógicos, o sea que no hace falta que sean digitales, ni que usan baterías, ni nada, ¿verdad? Que pueden medir el pico flujo expiratorio y son particularmente útiles en los pacientes asmáticos, ¿verdad? Nos sirven mucho en los pacientes asmáticos. Ellos pueden llevar estos aparatos a su casa y medir el pico flujo expiratorio, pueden medir el flujo y de esa manera saber qué tan mal está su situación pulmonar en un momento determinado, ¿verdad? Y le ayuda para poder medicarse. Un aparato bastante barato, ¿verdad? Sale como 100 reales más o menos en la farmacia. Un aparato barato y que se puede usar muchas veces, ¿verdad? Entonces no hay problema con eso. Hay pacientes que lo necesitan y es bastante útil, ¿verdad? Luego tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Que básicamente es la cantidad de aire que sale en el primer segundo de nuestra capacidad vital forzada. O sea, el paciente agarra, inspira profundamente, sopla con toda su fuerza, el aire va saliendo, ¿sí? Normalmente tarda por lo menos 6 segundos en salir completamente el aire, ¿verdad? Hasta que salga todo el aire de los pulmones y la cantidad de aire que va a salir en ese primer segundo. Eso es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿verdad? Es la cantidad máxima de aire que el paciente puede sacar en el primer segundo, ¿sí? En el primer segundo. Entonces el paciente va a soplar,
y lo que sale en ese primer segundo es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como dice su nombre, ¿sí? Y normalmente estos, ¿verdad? Esto, tanto la capacidad vital forzada como el volumen del primer segundo se comparan con lo que se espera que logre el paciente, ¿sí? Lo que se espera que logre el paciente. Entonces lo normal obviamente es que el paciente logre más del 80%, ¿verdad? De lo que se espera. Supongamos que el paciente, voy a poner un número ahí, hacer el cálculo acá en mi celular, ¿sí? Voy a poner acá un número, por ejemplo, supongamos que el paciente esperamos una capacidad vital forzada de 5.5, ¿verdad? Es la capacidad vital forzada del paciente. Multiplicamos por 0.8, entonces 4.4 es lo mínimo que tiene que lograr el paciente, ¿verdad? Lo mínimo que tiene que lograr. Su límite inferior es 4.4. Si sopla 4.2, el paciente ya es un paciente que tiene alguna patología, ¿sí? Y lo mismo, lo que esperamos que sobre el primer segundo puede ser, por ejemplo, 3.7, ¿verdad? Por dar un número, 3.7, y multiplicamos eso por 80, por 0.8, perdón, y nos sale 2.96, ¿verdad? Entonces, 2 litros con 960 es lo que esperamos que el paciente sople. Si sopla menos que eso, significa que el paciente tiene alguna patología y después vamos a ir hablando un poco de cuáles son esas patologías, ¿verdad? Y lo normal, ¿verdad? Por último tenemos el índice BF1, CBF, o en otras palabras, el índice FEV1, capacidad vital forzada, que solamente es la división entre el volumen del primer segundo y la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque si un paciente es normal, digamos, si un paciente no tiene ninguna patología pulmonar, el paciente tiene que poder expirar por lo menos 70% del aire en el primer segundo, ¿sí? El paciente tiene que poder sacar 70% de todo el aire que sale en su maniobra, tiene que poder sacar en el primer segundo. ¿Por qué? Porque en ese momento las fibras pulmonares, ¿verdad? Las fibras elásticas del pulmón y demás cosas, el tejido conjuntivo del pulmón, está evidentemente trabajando a fondo para que el paciente logre eso. También, o sea, la retracción elástica del pulmón está trabajando a fondo para lograr que el paciente pueda sacar el aire, ¿sí? Los músculos están también trabajando a fondo para eso, ¿sí? Entonces, hay una serie de situaciones que hacen que la mayor parte del aire que va a sacar el paciente salga en el primer segundo, ¿sí? Entonces, este índice, para que sea normal, así una forma fácil de trabajar, es que el índice tiene que ser mayor a 0.7, ¿sí? O sea, 70% del aire total que saca el paciente tiene que salir en el primer segundo, ¿verdad? Eh, Eso es lo más fácil de acordarse, ¿verdad? Que tiene que ser mayor a 0.7. Pero de cualquier manera, dependiendo de las diferentes edades de nuestros pacientes, ¿verdad? Dependiendo de las características de nuestros pacientes, vamos a tener también valores normales, ¿verdad? Valores normales mínimos y máximos que también podemos usar eventualmente, sobre todo los mínimos, ¿verdad? Bien, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Esta es la parte más complicada de la clase, así que tienen que entender bien para poder ir avanzando. ¿Alguien quiere preguntar algo, alguna variable, algún comentario que hicimos, no le quedó claro? Doctor, solo una pregunta. Si el paciente tiene una capacidad vital forzada Ujú. normal, volumen normal, pero só Sí. consigue hasta 3 segundos no más, ¿se Ujú. considera normal mismo o no importa el tiempo? Hoy en día está cambiando un poquito en las guías, ¿verdad? Está cambiando un poco. Se puede tolerar que el paciente sople menos tiempo, ¿sí? Eh, pero la condición tiene que ser que el paciente tiene que haber sacado todo el aire de sus pulmones, ¿verdad? Y eso hay formas de medir, o sea, el espirómetro tiene formas de medir si realmente el paciente logró sacar todo el aire de los pulmones, ¿verdad? O sea, la curva va saliendo al volumen, ¿verdad? Después le voy a mostrar un poco las curvas, ¿verdad? Va saliendo el volumen y el flujo tiene que ser
el flujo final del paciente tiene que ser menor a 25 ml por segundo, ¿sí? Como le digo, el flujo se mide en litros por segundo o en ml por segundo. Tiene que ser menor a 25 ml por segundo el flujo, ¿verdad? O sea, tiene que ser muy poco ya el aire que está saliendo. Si es así, podemos tolerar que el paciente sople menos, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces eso no pasa, ¿verdad? La mayoría de las veces los pacientes logran soplar todo o directamente, si no logran sacar todo el aire es por algunos problemas técnicos y hay veces que la espirometría no es válida, ¿verdad? Hay varios criterios que vamos a ir hablando después para poder ir viendo eso, ¿sí? Pero tienen que cumplir ciertos criterios técnicos la espirometría. Si cumple todos los criterios técnicos y soplos 3 segundos, ahora ya no hay problema. Anteriormente, hace un par de años, ¿verdad? 2 años, todavía se consideraba que el paciente tenía que soplar por lo menos 6 segundos, ¿sí? Por lo menos 6 segundos. Pero hoy en día ya eso está cambiando, ¿verdad? En las últimas guías hubo pequeños cambios. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Doutor, pode explicar de novo o último, por favor? El último. Sí, índice Bien. Bien. El índice BEF1-CBF, ¿sí? Eh, es, digamos, la división entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio nosotros mismos, ¿verdad? Pueden agarrar su celular si tienen ahí cerca, ¿verdad? O abrir la calculadora en su celular, ¿verdad? En su computadora también, ¿verdad? Abran todo si quieren para probar y vamos a hacer una prueba, ¿sí? Para que pase algo práctico para poder entender, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que el volumen del primer segundo del paciente, vamos a suponer que su volumen del primer segundo fue 2,3 litros, ¿verdad? 2,3 litros, ¿sí? Eso fue lo que sacó el paciente en el primer segundo, ¿sí? Eso fue lo que logró sacar. Y su capacidad, o sea, vamos a poner ese valor dividido, ¿sí? Dividido. Su capacidad vital forzada, que vamos a suponer que lo que logró sacar el paciente en su capacidad vital forzada fue 3,7, ¿sí? Entonces sería 2,3 dividido 3,7. Esto no va a salir instructivo sí o sí. Bueno, entonces el resultado que nos sale de esa división es 0,62, ¿verdad? Otro número más, pero vamos a tomar como 0,62. Es lo que sale, ¿verdad? Ese es el índice BEF1-CBF del paciente, ¿verdad? Porque lo mejor que él consiguió hacer fue sacar 2,3 en el primer segundo, pero la totalidad del aire que sacó fue, creo que dijimos 3,7, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que logró sacar el paciente, ¿verdad? Y el índice, ¿verdad? Es la división entonces entre su mejor BEF1 y su mejor capacidad vital forzada, porque va a hacer varias maniobras para poder tener los valores. No es una sola maniobra, sino que se hace por lo menos 5 o 6 veces a veces, ¿verdad? Entonces, esa división entre los dos que acabamos de hacer es el índice del paciente, ¿verdad? En este caso, el paciente iba a tener un índice patológico, ¿verdad? Porque salió 0,6 o en otras palabras, 60%, ¿verdad? Lo cual es patológico, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor a 70% lo que logre el paciente. O sea, 70% de la totalidad del aire, de todo el aire que saca el paciente, tiene que salir en el primer segundo. O si no, hay una patología. ¿Se entiende? Entendi, doutor. Obrigado. Graças. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pregúntanos más sin miedo. Professor, quais os Sí. valores normais de referência do pico fluxo expiratório? Y en realidad todas estas variables, ¿verdad? Tienen, así como le dije, sus parámetros de población, ¿verdad? O sea, tienen los parámetros que van a ser para cada paciente, ¿sí? Y normalmente si el paciente no logra hacer 80% por lo menos de eso, entonces se considera que es patológico, ¿verdad? Vamos a mirar esta pirometría para poder entender mejor, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Tenemos este paciente, ¿verdad? Este es un paciente mío, ¿sí? Aquí tenemos, ¿verdad? El nombre del paciente, ¿verdad? Salomón Medina, nació en esta fecha, ¿verdad? Tiene 80 años, tiene género masculino,
tiene 179 centímetros y pesa 65 kilos, ¿verdad? Y es latino, por eso le puse mexicano-americano, que es lo más parecido que hay a un paciente latino, ¿verdad? No dice latino específicamente, pero se entiende que eso es latino, ¿verdad? Entonces, aquí están las diferentes variables, ¿verdad? FBC, FEV1, FEV1 sobre FBC y pico flujo expiratorio, ¿verdad? O PEF también, ¿verdad? ¿Sí? Estas son las variables que nos interesan. Después hay dos variables más que no hace falta que ni miren, ¿verdad? Pues no se usan normalmente, ¿verdad? Estas tres son las que nos interesan más realmente y vamos a ir mirando un poquito, ¿sí? Entonces, aquí está lo teórico, eso es lo que te estaba diciendo, ¿verdad? De que todo tiene eh, un valor teórico. Ese valor que acá dice teor, ¿verdad? Que es teórico, o en otras palabras, el valor predicho, ¿verdad? El valor que teóricamente tiene que alcanzar el paciente, vamos a considerarlo como el 100%, ¿verdad? Va a ser ese valor que dijimos que está, un segundo, ese valor que dijimos que está aquí en el medio de nuestra campana de Gauss, ¿verdad? Este va a ser el valor teórico que, como les digo, el espirómetro automáticamente va a tener ya ese valor, ¿sí? Una vez que nosotros introducimos todos los datos, el espirómetro ya va a hacer el trabajo por nosotros. No hace falta que nosotros calculemos nada, ¿sí? Porque son muchísimas tablas distintas que obviamente el espirómetro tiene ya incorporadas y él se encarga de eso, ¿verdad? Entonces, ese valor teórico vamos a considerarlo como el 100%, ¿verdad? Después vamos a tener el límite inferior de la normalidad, que aquí está en inglés, ¿verdad? Lower limit of normality en inglés, ¿verdad? O límite inferior de la normalidad en español o en portugués sería LIN, ¿verdad? Límite inferior de la normalidad en portugués. Y entonces este va a ser el mínimo valor que tiene que alcanzar nuestro paciente. O en otras palabras, ese 80% del que habíamos hablado, ¿sí? Que lo vamos a ver aquí, perdón, lo vamos a ver aquí. Este va a ser el límite inferior de la normalidad. También el espirómetro directamente, dependiendo de las características que ponemos en nuestro paciente, él ya nos va a dar ese valor, ¿sí? Entonces este va a ser el 80% para este paciente, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que lo que el paciente tendría que soplar para tener 100%, ¿verdad? O sea, para ser un paciente promedio, tendría que ser 4 litros más o menos, ¿verdad? 4 litros con 70 ml básicamente, ¿verdad? Pero tenemos esa tolerancia, digamos que entre 80% y 120% consideramos que el paciente es normal. Normalmente aquí te va a poner solamente el límite inferior de la normalidad. ¿Por qué? Porque obviamente es muy raro que un paciente, o sea, lo que nos interesa no es realmente que el paciente aumente su capacidad pulmonar, porque eso en realidad no pasa. A veces puede soplar un poquito más, pero es porque variables normales de lo que es normal, ¿verdad? Pero lo que realmente nos interesa es que el paciente no tenga disminuida su capacidad pulmonar, que obviamente es lo que más frecuentemente va a pasar, ¿sí? Y aquí tenemos entonces este límite inferior a la normalidad y también lo vamos a tener para el pico flujo expiratorio. Ahora tenemos la capacidad vital forzada, ¿verdad? Que es 3.15, 2.35 para el FEV1, lo mínimo que tiene que lograr el paciente. Así como le dije, también el FEV1 FBC tiene un límite inferior, en este caso es 63, porque cuanto más viejo es el paciente, más anciano es, ¿verdad? Más idoso es, más le cuesta sacar el aire, ¿sí? Entonces va a tener, digamos, un poco más de tolerancia. Pero lo que normalmente se usa es menos de 0.7 directamente, ¿verdad? Lo teórico de este paciente era 72, ¿verdad? O en otras palabras, 0.72, pero lo que esperábamos mínimamente del paciente era 63. Normalmente lo que se recomienda para los médicos generales no es usar el límite inferior, sino directamente usar 0.7 nomás y comparar con eso para que sea más sencillo, ¿verdad? Pero los neumólogos usamos un poquito más específico, ¿verdad? Y para el pico flujo expiratorio lo mismo, vamos a tener el valor que va a ser el 100% y el valor mínimo que tiene que lograr este paciente, ¿verdad? 4.7 era el valor mínimo que tenía que lograr este paciente y él estuvo por debajo, ¿verdad? Porque él tenía una patología y entonces no logró soplar suficientemente bien. Entonces, todos esos valores, como le digo,
nos va a dar el espirómetro. Y el espirómetro también automáticamente, ¿verdad? O el programa de espirometría nos va a calcular también el porcentaje del teórico, que es justamente ese porcentaje que yo les decía, 80%, ¿verdad? Aquí te dice que, por ejemplo, en la capacidad vital forzada, él logró 87%, pero en su FEF1, por ejemplo, logró 57% nomás, ¿verdad? O sea, él era muy poco el aire que él podía lograr, ¿sí? Era muy poco el aire que él podía sacar, perdón, de con su maniobra. Si se dan cuenta, comparando el límite inferior con, que es el 80%, con esto, ¿verdad? Que es lo que el paciente logró, estaba muy por debajo, ¿verdad? Entonces 57% fue lo que el paciente logró. En su FEF1 FBC también está por debajo 80%, ¿verdad? Está en 69%, ¿sí? Y su pico flujo expiratorio sigue 43% nomás, o sea, bajísimo su pico flujo expiratorio, ¿verdad? Muy bajo, era muy poco lo que él podía sacar. ¿Se entiende? O sea, ¿respondí tu pregunta o te queda alguna duda? Entendi, professor. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Pregunten, como le digo, sin miedo, no se preocupen por eso. Bien, parece que estamos bien entonces, ¿sí? Entonces vamos a continuar y cualquier cosa vamos a ir dando espacio a las preguntas eventualmente. Ah, no hay preguntas en el chat, parece que no hay preguntas, ¿verdad? Mira, y por ahí alguien preguntó ahí, chat. Bien, solamente para grabar la clase. Vamos a ponerle el pelo. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es confirmar que el estudio que hicimos, ¿sí?, es aceptable y repetible, ¿verdad? Así como en la radiografía de tórax, sobre todo, ¿verdad? La tomografía también, pero más en la radiografía, porque es más complicada la técnica, ¿sí? Teníamos que ver primero que el estudio sea de buena calidad, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer aquí, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que el estudio sea de buena calidad. Tenemos que lograr un estudio que sea realmente bueno, ¿sí? Entonces tenemos que confirmar que el estudio es aceptable y repetible, ¿sí? La aceptabilidad son dos cosas distintas, como le vamos a explicar ahora. Eso es lo que veníamos hablando de que hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir para que nosotros, o sea, para que nosotros podamos dar por terminado el soplido del paciente o para que podamos decir que el paciente sopló adecuadamente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito ahora, ¿sí? Tenemos entonces dos parámetros, ¿verdad? O dos formas de medir la calidad de nuestra espirometría, ¿verdad? Lo primero es la aceptabilidad. ¿Qué significa eso? Eso se logra cuando el paciente sopló con una buena técnica, ¿verdad? O sea, cuando el paciente entendió exactamente cómo tenía que soplar, ¿verdad? Pues el paciente agarra y sopla muy despacio, ¿verdad? Muy lento. Entonces, obviamente la cantidad que salga en el primer segundo, por ejemplo, va a ser muy poca, ¿verdad? Si el paciente detiene su soplido para de soplar y ya no sale aire antes de que los pulmones se vacíen por completo, evidentemente la capacidad vital forzada no va a ser tampoco la ideal, ¿sí? También tenemos que lograr que el paciente no tenga tos durante el soplido, que el paciente no tenga tos, que el paciente no tenga su soplido, que, como le digo, que sea máximo el soplido al principio, que el paciente no tenga fuga de aire. Un segundito, le voy a mostrar un ratito algo. Voy a mirar en la cámara para poder ver si, qué tal se ve esto. Bien, este es mi espirómetro. Este es mi espirómetro y este es su cablecito, ¿verdad? Por USB se conecta a la computadora y le pongo esto, que es una pequeña turbina, que es lo que va a medir el flujo del paciente, ¿verdad? Mis turbinas son desechables, no hay problema con eso. Entonces el paciente agarra así, ahí va a inspirar y luego va a soplar. De esa forma.
Lo ideal es que el paciente introduzca bien el espirómetro dentro de la boca, de esa forma, ¿sí? Y que no permita que el aire vaya por afuera, ¿sí? Hay pacientes que agarran así, por ejemplo, donde acá va a salir el aire, ¿sí? Por este lugar, si es que no cierra bien la boca, entonces tiene que cerrar bien. Tiene que comprimir bien con los labios para que no se fugue el aire. Hay pacientes también que hacen esto, que tampoco está bien porque cambia mucho el flujo que se logra, ¿sí? Lo ideal es que el paciente introduzca bien dentro de la boca el espirómetro y realmente es muy difícil explicarle a veces, ¿verdad? Entonces tiene que ser máxima la inspiración y muy fuerte la forma en que saca el paciente el aire de la, de los pulmones, ¿verdad? De los pulmones. Entonces, nosotros vamos a ir evaluando esa maniobra, ¿verdad? O sea, por diferentes criterios que no, obviamente no pretendo que ustedes aprendan exactamente los criterios, ¿verdad? Pues hay, o sea, realmente el neumólogo que hace la espirometría o el médico que hace la espirometría, porque a veces hacen los alergistas, a veces hacen los médicos familiares también, ¿sí? Lo ideal es que esos pacientes o sea, que la espirometría sea buena, ¿verdad? Que la espirometría sea buena. Y eso idealmente tiene que evaluar el neumólogo. Pero igual ustedes, bueno, que manejen algunos de estos criterios, ¿verdad? Pero lo que tienen que saber básicamente es que la aceptabilidad nos habla, ¿verdad? De que la técnica del soplido, que el soplido que hizo el paciente fue adecuado, fue fuerte, fue suficiente, fue duradero, no hubo tos, no se interrumpió de repente, ¿verdad? Eso nos dice que el soplido se puede aceptar, o la maniobra, como le decimos, se puede aceptar, ¿sí? Y como le dije, el paciente va a hacer varias maniobras. Vamos a necesitar por lo menos 3 maniobras aceptables, ¿sí? 3 maniobras que hayan salido adecuadamente es lo ideal, ¿sí? Y a partir de ahí entonces vamos a evaluar lo que es la repetibilidad, ¿sí? ¿Qué significa la repetibilidad? A diferencia de la aceptabilidad, que es que el soplido sea adecuado, la repetibilidad se va a lograr cuando las maniobras son suficientemente parecidas entre ellas, ¿sí? Tomando en cuenta el volumen del aire. O sea, si el paciente, por ejemplo, sopla y sopla, sopla 3 litros, ¿verdad? Sopla 3 litros de cualquier variable. Ponerle de la capacidad vital forzada. Sopla 3 litros, ¿verdad? En la siguiente maniobra sopla 2,5 litros y en la siguiente maniobra sopla 3 litros y medio, ¿sí? O sea, entre las dos maniobras más grandes no hay medio litro de diferencia. Es muchísimo, ¿verdad? Significa que alguna de las maniobras no se realizó adecuadamente, ¿verdad? Algún problema hubo. O sea, si yo le sigo haciendo soplar a ese paciente, probablemente se va a acercar a una de las maniobras, ¿verdad? Pero eso nos dice que el estudio no es repetible, ¿verdad? O sea, el estudio tiene muchas variaciones en la cantidad de aire que saca el paciente y nos quiere decir que no es un estudio confiable, ¿verdad? Porque hubo demasiada diferencia entre la cantidad de aire que logró sacar el paciente, ¿verdad? Entonces eso hace que el estudio no sea repetible y hace que la confianza, ¿verdad? O la calidad del estudio y la confianza que podemos tener en el estudio sea menor, ¿verdad? Sea menor la confianza en el estudio. ¿Se entiende? Entonces, bien, eso es la repetibilidad. Y si, por ejemplo, ocurre lo contrario, ¿verdad? El paciente sopla 2,8 litros, después sopla 3 y después sopla 3,1, ese estudio es muy repetible porque hay muy poca diferencia entre un soplido y otro del paciente, ¿verdad? O sea, hay muy poca diferencia en el volumen que saca el paciente. Eso hace que el estudio sea de buena calidad y sea repetible. O sea, repetibilidad o que el estudio sea repetible significa que los soplidos del paciente, digamos que tienen los mismos valores de volumen, ¿sí? O sea, sacan la misma cantidad de volumen más o menos el paciente en cada soplido. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre eso?
Bien, sí. ¿Cuántas veces tenemos que hacer el paciente repetir? Lo mínimo para que sea un estudio de calidad A, que es la mejor calidad, es 3 veces, ¿sí? Lo mínimo que tiene que, que, que poder sacar el paciente. 3 veces, ¿sí? Pero le podemos hacer repetir, según algunas guías, hasta 15 veces puede repetir el paciente el soplido si es que no le está saliendo adecuadamente, ¿verdad? O sea, si es que le salen soplidos que sean no aceptables o que su soplido no sea repetible, puede repetir inclusive hasta 15 veces, pero lo ideal más o menos entre 8 y 10, ¿verdad? Más 8 o 10 soplidos, en general ya solemos suspender ya el estudio después de eso. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A ver si no hay nada en el chat. En la espirometría para un paciente idoso que se cansa rápido, por ejemplo, en el protocolo de tiempo de descanso entre una y otra toma del test, depende, en general no se suelen cansar tan rápido, ¿verdad? Depende mucho, ¿verdad? Como acabo de decir, más o menos 8 maniobras es lo que se hace, ¿verdad? Pero si el paciente, por ejemplo, no está logrando, no está logrando lo que esperamos de él, ¿verdad? O sea, no está logrando maniobras aceptables o repetibles. Y normalmente lo que suele pasar es que el paciente empieza a soplar cada vez menos, ¿verdad? Cuando se va cansando, sopla menos, ¿verdad? Ponerle que sopló 3 litros, ¿verdad? Después sopló 2.9, 2.8, normal, ¿verdad? Estaba dentro de lo normal todavía. Pero en la siguiente, por ejemplo, ya te sopla 2.5, te sopla 2, ¿verdad? O sea, va soplando menos y cada vez sopla menos. Entonces eso nos habla de que el paciente probablemente está cansado y lo normal sería que si el paciente no logró lo que tiene que lograr, o sea, no logró hacer un estudio de buena calidad, lo normal es que le mandemos a su casa, ¿verdad? Normalmente no se repite más en el día. Le mandamos a su casa, le hacemos practicar, ¿sí? Inflando globos o soplando velas, ¿sí? Y entonces vuelve otro día para hacer el estudio, ¿verdad? El problema que tenemos es que por ahí en la parte pública, ¿verdad? En el ministerio, en IPS, podemos hacer eso, ¿verdad? Pero en lo que son los seguros privados, ¿sí? O si el paciente paga de forma particular el estudio, normalmente es muy difícil hacer eso, ¿verdad? Entonces no le cubre más el seguro, el paciente ya no quiere volver a pagar el estudio y es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, pero lo ideal es repetirle otro día, mandarle a su casa y repetirle en otra ocasión, ¿verdad? No repetir más en el mismo día, ¿sí? Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bien, entonces, dependiendo de los de lo que vaya logrando el paciente, ¿sí? Este estudio se va a graduar en diferentes grados de calidad, ¿verdad? Que lo vamos a nombrar de la A hasta la F, ¿sí? Los estudios que son de mejor calidad son A, B y máximo C, ¿verdad? Lo ideal sería que un estudio de calidad D o de calidad F ya no se interprete, ¿sí? Lo ideal sería que ya no se realice la interpretación ya de los estudios de calidad D o de calidad F, ¿verdad? Aunque yo a veces igual, eso es por lo que le digo, ¿verdad? Por lo que le digo de que el paciente a veces no puede pagar o no puede más venir, diferentes situaciones, a veces igual interpreto ese tipo de estudio, ¿verdad? Aunque no es lo ideal, ¿verdad? A veces tenemos problemas ahí. Depende mucho de cuál sea el problema del paciente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, mi espirómetro tiene algunas cosas y no me permite. Hay veces que el paciente hace maniobras aceptables, pero el espirómetro no acepta la maniobra, ¿verdad? Y yo no puedo obligarle a aceptar, ¿verdad? El programa del espirómetro me obliga a rechazar alguna maniobra. Este paciente, por ejemplo, no estaba soplando tan mal, pero el espirómetro rechazó alguna de las maniobras automáticamente y no me permitió aceptar. Por eso yo igual interpreté, ¿verdad? Este, por ejemplo, fue un estudio de mala calidad porque el espirómetro no estaba aceptando las maniobras, pero realmente no recuerdo cuál fue el problema, ¿verdad?
creo que terminaba muy rápido, algo así, ¿verdad? No me acuerdo realmente cuál específicamente fue el problema del paciente, ¿verdad? Pero el espirómetro acá te dice 0 aceptable, ¿verdad? Ninguna maniobra fue aceptable según el espirómetro y por eso graduó como una calidad F el espirómetro, ¿sí? Pero en realidad sus maniobras no eran realmente aceptables, ¿verdad? No sé por qué, no recuerdo el caso específico del paciente, pero el espirómetro no me permitió aceptar las maniobras, pero sí eran maniobras aceptables realmente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los estudios ideales o los estudios que idealmente tenemos que interpretar son los estudios de la calidad, de calidad A hasta calidad C, ¿verdad? D y F ya son bastante difíciles de interpretar, pero depende mucho de la situación, como les digo. Bien, entonces el espirómetro, ¿verdad? O la espirometría, cuando el paciente realiza las maniobras, nos va a arrojar dos tipos de curvas, ¿sí? Perdón. La curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo, ¿sí? Esta curva flujo-volumen, evidentemente, mide el flujo en litros por segundo eh, del paciente, ¿sí? Y cuántos litros va sacando, ¿sí? Obviamente más hacia la derecha hay más volumen y aquí hay más flujo. Se dan cuenta como les dije, ¿verdad? El phase one, ¿sí? En el primer segundo sale la mayor cantidad de, perdón, aquí se mide el phase one. En el primer segundo sale la mayor cantidad de aire, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este paciente, si medimos su phase one, que es la curva volumen-tiempo, donde aquí está el volumen y aquí está el tiempo, si medimos más o menos el volumen que salió en el primer segundo, vamos a ver que el paciente sacó casi 2.5 litros en el primer segundo, quizá un poquito más, y el volumen total que sacó fue apenas 3.2 más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces sacó la mayor cantidad del volumen en el primer tiempo, en el primer segundo, y después ya fue mucho menos el volumen que salió, ¿verdad? O sea, ya entró en meseta su curva y ya iba saliendo muy poco volumen, ¿sí? Y lo mismo aquí, ¿verdad? Al principio sale con mucha fuerza, ¿verdad? Con mucho flujo el aire y después va descendiendo lentamente, ¿sí? Hasta que sale completamente el aire y llega a cero el flujo, ¿sí? Entonces esta es la curva flujo-volumen y esta es la curva volumen-tiempo, ¿sí? Bien, ¿y cómo vamos a interpretar los resultados de los pacientes? Van a haber tres tipos de patrones básicamente, ¿sí? El patrón ventilatorio normal, el patrón obstructivo y el patrón sugerente de restricción, ¿verdad? Cuando el paciente no tiene nada alterado, cuando todos sus valores están dentro de lo esperado, el patrón ventilatorio del paciente va a ser normal, ¿sí? O sea, el paciente no va a tener ninguna patología básicamente, ¿verdad? Y luego tenemos otros dos tipos de patrones, ¿verdad? Uno es el patrón obstructivo que va a aparecer cuando el FEV1, ¿verdad? O sea, el volumen que saca en el primer segundo no es suficiente, ¿verdad? Y la relación FEV1-FVC se va a alterar y va a ser menor a 0.7. O sea, ese paciente que habíamos visto, Salomón, que es mi paciente de la espirometría, tenía un índice menor a 0.7, ¿sí? Menor a 0.7. Aquí su índice FEV1, FVC era de apenas 50, ¿verdad? 0.5, ¿verdad? O sea, el paciente tenía un problema obstructivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en los problemas obstructivos? Lo que pasa es que el paciente, eh, va a tener va a tener una dificultad para sacar el aire, ¿sí? Sacar el aire de los pulmones va a ser difícil para el paciente, va a tener una obstrucción y entonces lo que va a pasar es que va a salir menos cantidad de aire en el primer segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa un patrón obstructivo? Que el paciente tiene una obstrucción allá, lo que obstruye normalmente es porque las vías aéreas están más pequeñas de lo normal, puede ser por broncoconstricción o puede ser porque hay alteraciones estructurales, pero lo que se va a producir entonces, lo que se va a producir
El patrón obstructivo es que el paciente va a tener dificultades para expirar, ¿verdad? Para sacar el aire. Perdón. Bien, entonces, lo que va a pasar... Ahí está, parece. Lo que va a pasar con el patrón obstructivo es que el paciente va a tener dificultades para sacar el aire del pulmón, ¿sí? Y luego vamos a tener un patrón restrictivo que va a aparecer cuando el paciente tiene una capacidad vital forzada menor a 80%, ¿verdad? O sea, va a ser un patrón sugerente de restricción, porque restricción significa que el paciente tiene los pulmones más chicos de lo normal, ¿sí? Significa, o sea, lo que tiene el paciente, entre comillas, ¿verdad? Lo que tiene el paciente con restricción es justamente lo contrario al paciente con obstrucción. El paciente con obstrucción no puede sacar el aire de los pulmones. En cambio, el paciente con restricción no puede meter el aire a sus pulmones. Les cuesta meter aire, ¿sí? Eso en la espirometría se va a ver porque el paciente va a tener pulmones más chicos. Como mete poco aire, sus pulmones van a tener un menor volumen y evidentemente a consecuencia de eso el paciente va a poder mover una cantidad menor de aire, ¿verdad? Va a ser menos el aire que va a poder sacar el paciente de sus pulmones, ¿verdad? Pero lo que significa, como le digo, restricción es que el paciente tiene una capacidad pulmonar total menor y como recuerdan, o sea, si recuerdan, aquí vemos que la capacidad pulmonar total, o sea, esto es lo que va a estar disminuido en la restricción y los pacientes con restricción, o sea, los pacientes con, sí, con restricción, ¿verdad? Tienen menor capacidad pulmonar total y la espirometría no puede medir la capacidad pulmonar total, o sea, solamente puede sugerir la restricción, no puede confirmar porque no puede medir el volumen residual y no puede medir la capacidad pulmonar total, ¿sí? Porque hay veces que los pacientes con patrón obstructivo también pueden tener disminuida su capacidad vital, ¿sí? Se puede disminuir igual en los pacientes con una obstrucción muy severa y eso no quiere decir que el paciente tenga restricción necesariamente, ¿verdad? Sino lo que pasa es que los pacientes con obstrucción muy severa no pueden sacar más el aire, ya tienen una obstrucción tan severa que ya no pueden sacar el aire y lo que pasa es que aumenta el volumen residual, ¿sí? A expensas de la capacidad vital. O sea, esta capacidad vital que vemos aquí se va a ir achicando, el volumen de reserva aspiratorio se va a achicar, el volumen de reserva inspiratorio se va a achicar, o sea, va a ser menor, la capacidad vital, por ende, va a ser menor también, ¿sí? Y el volumen residual, este que no se mueve, va a ser mayor por la severa obstrucción que va a tener el paciente, ¿verdad? El paciente va a estar muy obstruido, va a tener mucha dificultad para sacar el aire, entonces se va a producir lo que se llama atrapamiento aéreo, o sea, el paciente va a empezar a acumular aire en sus pulmones, ¿sí? Va a empezar a acumular aire en sus pulmones y entonces ese volumen residual va a aumentar, pero no se va a modificar la capacidad pulmonar total. O sea, el paciente no va a tener una restricción necesariamente, ¿no? Pero la capacidad vital, o sea, la capacidad pulmonar total va a continuar igual. Solamente la capacidad vital va a disminuir y el volumen residual va a subir, ¿sí? O sea, van a cambiar un poco el valor de sus componentes, pero no es que van a ser más pequeños en cuanto a volumen sus pulmones. Y eso, por ejemplo, no podemos ver con la spirometría, porque solamente podemos ver la capacidad vital. La capacidad vital va a estar disminuida, va a sugerir una restricción, pero si le hacemos más estudios al paciente, le hacemos una pletismografía, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que el paciente realmente tiene una obstrucción muy severa con atrapamiento aéreo, ¿verdad? Con un aumento del volumen residual, ¿sí? Entonces eso es lo que va a suceder con estos pacientes. ¿Se entienden? Es por eso que la restricción solamente se puede sugerir, no se puede confirmar con la espirometría, porque no podemos saber cómo está el volumen residual del paciente. Puede estar alto o puede estar normal y que realmente sea una restricción verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para interpretar la espirometría? Lo primero, como le dije, es mirar si la curva es válida y es, o sea, o es aceptable, en otras palabras, y es reproducible o repetible, ¿verdad?
O sea, perdón, esto de arriba es que la curva sea válida, o sea, sea aceptable, y esto de abajo es que la curva sea reproducible, o sea, repetible, ¿sí? Si vemos que ambas cosas se cumplen, ¿verdad? Hay una curva válida y una curva reproducible, ¿sí? Genial, pasamos a interpretar. Si cualquiera de estos parámetros no se cumple, ¿verdad? O en otras palabras, la espirometría es de mala calidad, es de calidad D o calidad F, lo ideal es no interpretar esa espirometría y pedirle al paciente que vuelva otro día para repetir el estudio, ¿sí? Que como le dije, por lo menos en Paraguay es un poco difícil de cumplir eso, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener, ¿verdad? Vamos a interpretar primero la calidad o vamos a buscar primero que el estudio sea de buena calidad, ¿sí? Y ahí vamos a pasar a ver el tema de los valores ya del paciente, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es mirar el patrón FEV1 FBC, ¿verdad? Es que idealmente primero tenemos que mirar, ¿verdad? Y si este FEV1 FBC está menor a 0.7, como les dije, vamos a considerar que el paciente tiene obstrucción, ¿verdad? Si se cumple esto, entonces el paciente tiene obstrucción, ¿sí? Y lo que no quiero que hagan es calificar como patrón mixto a los pacientes, ¿sí? Porque el patrón mixto solamente se puede determinar con una pletismografía, ¿sí? Esto no está bien, no puede editar nomás la imagen, pero esto no está bien, ¿verdad? Si consideramos que el FEV1 FBC está menor a 0.7, vamos a considerar que es un patrón obstructivo y solamente obstructivo, ¿sí? Patrón mixto no vamos a considerar, idealmente no, porque solamente se puede sugerir la restricción. Lo ideal es no calificar los patrones mixtos con la espirometría, ¿sí? Solamente patrón obstructivo, restrictivo o normal, ¿sí? Entonces, si es obstructivo, ya miramos directamente el porcentaje que tiene el FEV1 del paciente y vamos a calificarle en leve, moderado, severo o muy severo, dependiendo de qué porcentaje tenga. No les voy a pedir que aprendan de memoria esto, ¿verdad? Soy sincero, ni siquiera yo sé de memoria, ¿sí? Lo que sí quiero que sepan es esto, ¿verdad? Menor a 0.7, menor a 80%, pero la graduación no hace falta que aprendan. Sí es importante que sepan que se gradúa mediante el FEV1, ¿sí? Y que la restricción se gradúa mediante la FBC, pero no hace falta que se aprendan exactamente los valores en particular, ¿verdad? O los porcentajes en particular. Y si el paciente tiene un FEV1 FBC mayor a 0.7, o sea, si no es menor, ¿verdad? Si es mayor a 0.7, por lo menos ya sabemos que no es obstructivo del patrón, ¿sí? Y vamos a ir a mirar la FBC del paciente y vamos a mirar si está menor o igual a 80%, vamos a considerar que el paciente tiene un patrón restrictivo, ¿sí? Y si no es menor, ¿verdad? Si es mayor a 80%, va a ser un patrón normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos? Primero, FEV1, FBC. Si es menor a 0.7, es obstructivo, ya, le graduamos mediante el FEV1, ¿sí? Si no es menor, ¿verdad? Miramos la FBC. Si es menor a 80%, es restrictivo. Si no es menor a 80%, es espectacular, es un patrón normal. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, entiende, profe. Bien. No es medio mal de la verdad. Cosas que pasan. Bien. Bien, la prueba broncodilatadora y la respuesta, ¿verdad? Después de hacer todo lo que hicimos, ¿verdad? O sea, después de hacer las maniobras y todo lo demás, ¿verdad? Las 3 maniobras, en realidad, no es ya cuando interpretamos el resultado, sino cuando estamos haciendo todavía la espirometría, va a tener una segunda parte de esa espirometría. Se puede hacer la espirometría que le llamamos simple, que sería sin hacer la prueba broncodilatadora, o se puede hacer la espirometría con prueba broncodilatadora, o en otras palabras, con PVD, le decimos ahora, una espirometría con PVD, que es una prueba broncodilatadora. ¿Cómo vamos a hacer esa prueba?
hacemos las 3 maniobras, ¿sí? O 4, 5, 6, lo que sea, hasta que el paciente logre lo que tiene que lograr, ¿sí? Hasta que logre una espirometría de buena calidad, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, le administramos salbutamol 400 microgramos, que son 4 disparos por aerocámara, ¿sí? Y esperamos 15 a 20 minutos que el salbutamol haga efecto, ¿sí? Y vamos a repetir después de ese tiempo otra vez la espirometría, ¿sí? Vamos a volver a hacer una segunda espirometría con exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a tratar de que sea de buena calidad, que sea aceptable, que sea repetible, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ver cuánto logra el paciente en esa espirometría, en esa segunda espirometría, digamos, ¿verdad? Si es que el paciente realmente tiene una respuesta adecuada, ¿sí? ¿Sí? O si el paciente realmente, o sea, tuvo efecto el medicamento que le administramos al paciente, tenemos que tener un cambio de 200 ml y 12%, ¿sí? Las dos cosas se tienen que cumplir. Si el paciente sopló, por ejemplo, 3.7 en la espirometría sin broncodilatador y después sopla 4 horas, son 300 ml lo que cambió. Significaría que si esos 300 ml que cambió son por lo menos 12% de diferencia. Entonces, diríamos que el paciente, tiene una prueba broncodilatadora positiva. Las dos cosas tienen que cumplirse. Tiene que ser un cambio de por lo menos 200 ml y por lo menos 12%, ¿sí? Las dos cosas. Eso también calcula el espirómetro automáticamente. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que es pre-broncodilatador y post es post-broncodilatador, ¿verdad? Después de que le hicimos el broncodilatador. En este paciente, por ejemplo, acá sopló 356 en su pre y sopló 356 de vuelta en su post. Igualito fue, 0% fue su cambio, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, sopló en su pre, sopló 1.70 en la FEF1 y sopló 1.97 en el post, ¿verdad? O sea, lo que cambió fue 270 ml, ¿verdad? Fue 270 ml su cambio. Y su porcentaje de cambio fue 10%, ¿verdad? O sea, eso automáticamente calcula ya el espirómetro, ¿sí? Y se calcula en base a los valores y directamente el espirómetro hace el cálculo. Y este paciente no llegó a cumplir al 100% los criterios de la prueba broncodilatadora, ¿sí? Porque no llegó a ser 12% su cambio, ¿sí? Cualquier patrón, o sea, este cambio se puede dar en cualquiera de las variables, ¿verdad? O sea, puede cambiar el FEV1, puede cambiar la FBC, no hay problema con eso, no es que solamente el FEV1 puede cambiar o solamente la FBC. Puede cambiar uno, puede cambiar el otro o pueden cambiar los dos al mismo tiempo, no hay problema. Si por lo menos uno de ellos cumple los criterios, ya está, súper bien, ¿verdad? Ese paciente que vimos, por ejemplo, no tuvo prácticamente ningún cambio en la FBC, pero sí tuvo un cambio importante en el FEV1, ¿sí? No llegó a cumplir exactamente los criterios, pero fue un cambio bastante importante para el paciente, ¿sí? ¿Se entiende? Dios mío, no sé por qué siempre bostezo cuando hay clases. Terrible eso. Pero no tengo sueño, pero bostezo igual. Es muy difícil la vida de profesor. Bien, entonces cualquiera de esto, ¿verdad? Sea el FEV1, sea el FBC, o sea los dos al mismo tiempo que cambien y cumplan los criterios de lo que hablamos, va a considerarse como una prueba broncodilatadora positiva, ¿sí? Y cualquiera de los patrones de los que hablamos puede tener una prueba broncodilatadora positiva. O sea, no es solamente el patrón obstructivo que va a tener una prueba broncodilatadora positiva. El patrón normal, o sea, el paciente puede soplar y puede caer dentro de los parámetros de la normalidad, pero puede ser un asmático, por ejemplo, que esté fuera de su crisis y puede ser que después de hacerle salbutamol sople mejor todavía, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, un paciente que sopló 83%, ¿verdad? Cae dentro de la normalidad todavía, ¿verdad? Pero le hacemos
el salbutamol y después del salbutamol sopla 110%, ponerle, ¿verdad? O sea, un cambio gigante en la cantidad que sopló el paciente, le hubiéramos calificado, de hecho, que es, ¿verdad? Un patrón ventilatorio normal, ¿sí? Pero que tiene respuesta con el broncodilatador, o sea, sopla mejor todavía, tiene mejor capacidad cuando utilizamos el broncodilatador, ¿sí? Entonces, ese paciente sería un paciente con un patrón ventilatorio normal con respuesta al broncodilatador. Lo mismo, el paciente puede tener un patrón un patrón restrictivo, ¿sí? Puede ser que tenga la capacidad vital forzada disminuida, ¿sí? Y le administramos salbutamol y su capacidad vital forzada mejora. Ese sería un paciente con un patrón ventilatorio restrictivo con respuesta al broncodilatador. ¿Se entiende? ¿Sí? Cualquiera de los tres patrones, normal, restrictivo u obstructivo, pueden tener una respuesta positiva. No es que no es porque salió normal el patrón, ya vamos a suspender la prueba broncodilatadora. Siempre tenemos que hacer, o sea, si se solicitó la prueba, siempre hay que realizar. En todos los casos vamos a realizar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, parece que estamos bien, ¿verdad? Bien, entonces, aquí tenemos algunas espirometrías para practicar un poquito, ¿verdad? Para poder entender un poquito mejor. Está bien realizada la espirometría, es algo que no vamos a poder evaluar solamente con esta, así que no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero vamos a ir mirando un poquito qué es. Voy a hacer esta espirometría yo y las próximas van a hacer ustedes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver la calidad, que acá no vamos a poder ver, pues no tenemos todos los valores, ¿verdad? No importa, vamos a fijarnos solamente, vamos a suponer que es una buena espirometría y vamos a fijarnos solamente en los parámetros, ¿sí? Aquí tenemos los valores de referencia, que es el predicho del paciente. Tenemos esto, que son los valores observados, ¿sí? O son los valores que el paciente... A ver, un segundito. No, la prueba broncodilatadora siempre se hace con 400 miligramos, o sea, microgramos, perdón, de salbutamol. Siempre. Eso no depende del tamaño corporal del paciente ni nada. Siempre se usa salbutamol 400 microgramos. Y lo que se puede hacer a veces, es usar hipratropio, ¿verdad? Que es perdón, el salbutamol es un beta-2 agonista. Y el hipratropio es un antagonista de los receptores muscarínicos, ¿verdad? Un antimuscarínico que también produce broncodilatación, pero tarda más en actuar, ¿verdad? Y tiene una dosis diferente. Pero no les pongo porque en general casi nunca se hace, ¿verdad? A veces en la parte pública hacen porque no tienen salbutamol o en algunos pacientes con hipersensibilidad de salbutamol de repente se hace, ¿verdad? Pero es muy raro que se haga, ¿verdad? Yo hasta ahora no vi ninguna espirometría que se haya realizado con antimuscarínicos, o sea, con hipratropio. Esa es la única variable que puede haber, digamos, utilizar otro tipo de medicamentos, pero es raro, muy raro. Bien, estábamos aquí entonces en la espirometría. Entonces, ref son los valores de referencia o es el predicho del paciente. Ops es lo que el paciente logró, lo observado en el paciente, digamos, ¿sí? Y este es el porcentaje, ¿verdad? Que calcula el espirómetro, como habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dijimos que era mirar el índice F1 FBC. Este paciente está justito por encima, ¿verdad? Del 0.7 o del 70%, ¿verdad? 70.73 logró el paciente, ¿sí? Entonces vamos a decir que está en el borde, ¿verdad? Pero no es obstructivo, ¿verdad? No llega a ser obstructivo, ¿sí? Aparte de estar por encima de su límite inferior, porque tiene 94% aquí. Si estaba por debajo del límite inferior, iba a tener 80% nomás, o sea, 80% o menos. O sea, es un patrón, no es obstructivo, pero como le digo, está en el límite de la obstrucción prácticamente. Y vemos que entonces nos vamos a la capacidad vital forzada, que en este caso es 95%, ¿verdad? 2.93 o 95% del predicho, y es una espirometría normal, ¿verdad? Es una espirometría normal. La de este paciente es una espirometría
normal por suerte, ¿sí? Ahora pueden hacer esto, ustedes, o sea, pueden hacer esta espirometría. Ustedes tenemos un poquito más de datos, ¿verdad? Tiene 49 años, 97 kilos, 164 centímetros. Bien, no sabemos qué raza es, ¿verdad? Pero tenemos su peso, su sexo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y vamos a mirar un poco entonces la espirometría. ¿A ustedes les parece que este es un patrón obstructivo, restrictivo o normal? ¿Qué les parece? ¿Cómo está? Lo primero que tenemos que mirar, ¿cómo está el FEP1-FBC? ¿Normal? ¿Anormal? Normal que tú. Normal, perfecto. Entonces pasamos a mirar el FBC. ¿Qué tal está el FBC? Está un poco abajo, ¿sí? Está abajo, ¿verdad? Está abajo, ¿verdad? Este el actual es lo que logró el paciente, ¿sí? Predicho es lo que se esperaba, ¿sí? Y el porcentaje del predicho es lo que tenemos que mirar realmente, ¿verdad? O sea, pues con este le vamos a clasificar realmente al paciente y vamos a saber cuándo tiene realmente. Y en el porcentaje del predicho el paciente tiene 66%, ¿verdad? Entonces es una espirometría con un patrón sugerente de restricción, ¿sí? Porque está por debajo del 80% ahí el FBC. Y por último tenemos este paciente que tiene una espirometría con broncodilatación inclusive, ¿verdad? Vamos a mirar qué tal está el FEP1-FBC de este paciente. Muy abajo, ¿verdad? Está abajo, ¿verdad? Está abajo. Entonces es un patrón, ya podemos concluir directamente que es un patrón obstructivo, ¿sí? Y mirando aquí el FEP1 podemos clasificar al paciente, que no vamos a hacer eso ahora, ¿verdad? Pero tiene 50% de su FEP1. Después se le hizo una prueba broncodilatadora donde el paciente logró mejorar, no llegó a mejorar 200 ml, ¿verdad? Tenía 1.18 y llegó hasta 1.30, o sea, mejoró 120 ml, fue lo que mejoró el paciente y eso representa aproximadamente 10.1%, ¿verdad? De mejoría. Entonces el paciente tiene un patrón obstructivo sin respuesta al broncodilatador, ¿verdad? O sin respuesta, sin respuesta al broncodilatador nomás. Normalmente ponemos así nomás, ¿verdad? Pues no llegó a cumplir los criterios para respuesta al broncodilatador. ¿Está? Aquí hay otro paciente, ¿verdad? Que tiene un FEP1-FBC alterado, ¿verdad? 0.63, pero sus predichos son normales, ¿verdad? O sea, el paciente sopló bien, pero no fue suficiente lo que salió. Igual, de cualquier manera, aunque acá tenga 125% y acá tenga 104%, el patrón ventilatorio lo vamos a considerar normal, perdón, lo vamos a considerar obstructivo, a pesar de que el paciente sopla mucho, ¿verdad? Sopló muchísimo, pero no fue suficiente lo que pudo sacar. O sea, igual va a ser un patrón obstructivo, a pesar de que sopló mucho, pero la cantidad que saca en el primer segundo no es suficiente, ¿sí? No es suficiente lo que logró sacar el paciente. Entonces va a ser un patrón obstructivo también de este paciente. ¿Ahí está? Y sin respuesta al broncodilatador porque no hubo prácticamente ningún cambio en el broncodilatador, ¿sí? Esta ya habíamos visto antes, ya es la misma espirometría que vimos en un ejercicio anterior. ¿Hasta ahí alguna duda? Hasta ahí terminamos espirometría. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Bien. Vayamos a algo más. La prueba de difusión de monóxido de carbono, también conocida como DLCO, ¿verdad? Normalmente le llamamos DLCO nomás a esta prueba y cuando solicitamos también solicitamos DLCO, ¿verdad? Está en inglés este. eh, es prueba de difusión de monóxido de carbono, está en inglés, ¿verdad? Diffusing Lung Capacity of monóxido de carbono, ¿verdad? CO, básicamente, ¿verdad? Pero ahora usamos la abreviatura nomás, ¿verdad? Esta prueba va a valorar la integridad de la membrana alveolo capilar. Así como habíamos hablado, existe una membrana que se llama alveolo capilar, que es, digamos,
es el tejido, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es la barrera que tiene que atravesar que tienen que atravesar los gases, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno, para intercambiarse entre el pulmón y la sangre, ¿verdad? Esta membrana alveolo capilar va a estar constituida por la membrana alveolar, ¿sí? Que es donde van a estar los neumocitos tipo 1, ¿sí? En primer lugar eso, ¿verdad? Esa es la primera célula que se va a atravesar esta membrana. Luego vamos a tener todo lo que es el tejido conjuntivo, ¿verdad? La membrana basal de los neumocitos, el tejido conjuntivo, hay las fibras colágenas, la fibra elástica, etcétera, etcétera. Todo ese tejido y vamos a llegar a lo que es la membrana capilar, donde también va a estar el tejido conjuntivo, la membrana basal y por último el epitelio, ¿verdad? El endotelio de de los vasos pulmonares, digamos, ¿verdad? De las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Entonces, todo esto tiene que atravesar el aire o los gases para poder llegar hasta la sangre y poder realmente producir el intercambio, ¿verdad? La hematosis. Entonces, a esta membrana, digamos, en conjunto, le vamos a llamar alveolo capilar, ¿verdad? La membrana del alveolo más la membrana del capilar, ¿sí? Y este estudio, así como habíamos hablado en la parte de tomografía, en la parte de radiografía, hay enfermedades que predominantemente van a afectar la membrana alveolo capilar, ¿sí? Van a producir una destrucción de esa membrana, ¿verdad? La hipertensión pulmonar, que es un problema vascular del pulmón, o las enfermedades pulmonares intersticiales, difusas, que se llaman los intersticiales de por sí, van a alterar la membrana por alteración en su estructura, por depósito de fibras, por aumento del colágeno, ¿verdad? O por mismo una destrucción de la estructura normal de la membrana por diferentes motivos, ¿verdad? Esa membrana se puede engrosar, se puede destruir o puede perder su integridad, como les digo, y todo eso va a hacer que la capacidad que tengan los gases de pasar del pulmón al alveolo sea menor, ¿sí? Va a ser menor esa capacidad, ¿está? Entonces, lo que hace este estudio es medir o determinar, ¿sí? Determinar la capacidad, ¿sí? La facilidad que tiene los gases de pasar esa membrana, ¿verdad? ¿Por qué se hace con dióxido de carbono? Porque es un gas que, primero, normalmente no está presente en el pulmón, ¿sí? Y por segundo, no está presente en la sangre tampoco, ¿verdad? Si hiciéramos con oxígeno, íbamos a tener que medir primero el oxígeno que hay en el pulmón, el oxígeno que hay en la sangre, un montón de cosas, ¿verdad? O lo mismo con dióxido de carbono, con nitrógeno, ¿verdad? Que eh, eh, son todos gases que están presentes en las mezclas, ¿verdad? Entonces va a ser más difícil. Y lo segundo es que el monóxido de carbono no se absorbe tampoco en las células normalmente, ¿verdad? O sea, tiene muy poco intercambio. Entonces, esas son cosas que facilitan un poco hacer esta prueba con monóxido de carbono, ¿verdad? Lo que hacemos entonces es hacer que el paciente inhale una mezcla donde nosotros sabemos cuál es la concentración específica de monóxido de carbono de esa mezcla, ¿sí? Le hacemos inhalar al paciente esa mezcla y se mide obviamente cuánto es lo que sale después de monóxido de carbono, o sea, cuánto es lo que se quedó en la sangre, ¿sí? Y cuánto es lo que quedó en el pulmón. Entonces, de esa forma sabemos más o menos cuánto es lo que pudo pasar, digamos, lo que pudo atravesar la membrana alveolo capilar, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a saber la capacidad, o sea, la integridad que tiene la membrana, ¿verdad? La facilidad con que deja pasar los gases, ¿verdad?
esta capacidad, ¿verdad? Se va a ir alterando en muchas enfermedades. Todo lo que altere la estructura pulmonar, ¿verdad? Normalmente, obviamente, usamos esta capacidad más en enfermedades crónicas, ¿verdad? O sea, hacer que un paciente con neumonía haga este estudio no tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo que nos interesa realmente es medirla en enfermedades crónicas y particularmente en las enfermedades del intersticio y de la vasculatura pulmonar. Si bien también se altera en el EPOC, por ejemplo, ¿verdad? No va a ser muy útil porque con la espirometría ya vamos a tener muchos datos que nos ayudan, ¿verdad? Pero en las patologías intersticiales que más adelante vamos a desarrollar, ¿verdad? La fibrosis pulmonar y demás patologías similares, va a ser muy útil porque nos va a ayudar mucho a eh, darle un pronóstico adecuado al paciente, ¿verdad? Nos va a ayudar a acercarnos más al pronóstico del paciente, mucho más en lo que podemos hacer, por ejemplo, con la espirometría, ¿sí? Lo mismo con las enfermedades de la circulación pulmonar, la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Va a ser clave, pues nos va a decir mucho sobre el pronóstico del paciente, o sea, qué tanto se está complicando nuestro paciente y obviamente lo que más nos interesa, ¿verdad? Qué repercusión funcional tiene y finalmente qué posibilidades tiene de fallecer el paciente, ¿verdad? De morir el paciente. Eso vamos a obtener con el pronóstico, o sea, cuanto peor sea esto, ¿verdad? Cuanto más afectada esté su DLCO, más posibilidades obviamente va a tener el paciente de complicarse y de terminar falleciendo finalmente por el problema que tiene, ¿sí? Bien, entonces secundario, ¿verdad? No es tan importante. Y en la DLCO vamos a tener más o menos lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener valores que van a estar determinados eh, por la, por estudios poblacionales, ¿verdad? Por la raza del paciente, la estatura del paciente y demás, ¿sí? Y eso nos va a arrojar un límite inferior que siempre va a ser el 80%, ¿verdad? En todo esto, el límite inferior es el 80%, ¿verdad? Entonces el paciente tiene menos 80% y ya podemos decir que el 80% de su predicho, ya podemos decir que el paciente tiene una DLCO alterada, ¿sí? Alterada. Y cuanto más alterada esté, obviamente va a ser peor su pronóstico y va a ser más grave su patología, ¿sí? Obviamente, así como le dije en la espirometría, no hace falta que aprendan los porcentajes, ¿verdad? Sino que sepan que menos 80% es patológico y que sepan más o menos para qué sirve el estudio y qué es lo que mide, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina? ¿Está? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? Doctor, Sí, la referencia ahí es de menos de 80, sí. pero en la clasificación sí fue 70, por ejemplo. Acá no demuestra 70, solo a partir de 60. Y mira, acá tenés leve, ¿verdad? Y el límite inferior pues es 80%, ¿verdad? Entonces si tiene 70 va a estar entre 60, ¿verdad? Mayor a 60 y menor a 80. Entonces va a caer en leve. Ah, sí, sí. Ok, gracias. Bien. Y por último, vamos a este estudio que ya es mucho más infrecuente, ¿verdad? Ya es bastante más difícil. Yo creo que una vez en mi vida vi una pletismografía corporal y cuando estaba en Asunción, ¿verdad? Ahora ni espero ver nunca una pletismografía. Quizá cuando tenga 50 años por ahí el Paraguay avance, pero por ahora parece muy difícil, ¿verdad? Ahora parece muy difícil que podamos hacer pletismografía. La pletismografía corporal es, perdón, la pletismografía corporal es ese estudio del que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que nos va a ayudar a medir, nos va a ayudar a medir la capacidad pulmonar total, ¿verdad? O sea, todos estos valores que no podíamos medir con la espirometría, la capacidad inspiratoria, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen residual y la capacidad pulmonar total, ¿sí? Todo esto va a poder medir la pletismografía, ¿sí? Entonces es un estudio que nos ayuda a medir
los volúmenes pulmonares, ¿sí? Nos ayuda a medir los volúmenes pulmonares. El pletismógrafo, ¿sí? Es más o menos así, ¿verdad? Tiene o sea, tiene lo que es el software, la computadora, el aparato en sí, ¿sí? Que es esto, ¿verdad? La pantalla, acá el teclado, etcétera, su impresora y demás. Y tiene una cabina, ¿verdad? A diferencia de la pirometría que se puede hacer así al aire libre, o la DLC, o que se puede hacer al aire libre, así podemos hacer acá mismo. Yo puedo conectar ahora mi pirómetro a la mi computadora y sin problema voy a poder hacerlo, ¿verdad? Pero la pletismografía no es así, ¿verdad? La pletismografía, el paciente tiene que entrar en una cabina donde hay presiones controladas, donde nosotros sabemos cuál es la presión dentro de la cabina. Y mediante eso, ¿verdad? Pero mediante las variaciones de presión que el paciente logra con su inspiración, ¿verdad? Con sus movimientos respiratorios, mediante esa diferencia de presión vamos a poder determinar finalmente los volúmenes pulmonares del paciente, ¿sí? Por eso que le hacemos entrar en una cabina, porque es clave poder conocer la presión, ¿verdad? Y el cambio de presión que produce el paciente con su esfuerzo inspiratorio y expiratorio, ¿sí? Mediante eso vamos a medir entonces los volúmenes pulmonares del paciente, ¿verdad? Así como le dije, varias de las variables que no se pueden medir con la espirometría pueden ser captadas por la pletismografía, ¿sí? Y tienen unas indicaciones, una utilidad bastante limitadas, ¿verdad? Pero que obviamente cuando es necesario, ¿verdad? Lo primero es medir el atrapamiento aéreo, ¿verdad? Así como le dije, un paciente EPOC, ¿verdad? Un paciente que tiene una patología obstructiva muy severa y no está pudiendo sacar más el aire y está aumentando su volumen residual, ¿sí? A expensas de su capacidad vital, ¿sí? Tiene menos capacidad vital porque mueve menos aire, pero como no puede sacar el aire se acumula en sus pulmones se van haciendo más grandes todo el tiempo, ¿verdad? Más aire es el que va quedando atrapado. Eso vamos a poder medir con la pletismografía, algo que no podemos medir con la espirometría, ¿verdad? Entonces, ese atrapamiento aéreo, ¿verdad? El gas atrapado en el pulmón, vamos a poder medir con la pletismografía, ¿sí? Vamos a poder establecer el diagnóstico de una alteración restrictiva, o sea, ese patrón sugerente de restricción que veíamos en la espirometría, vamos a poder confirmar al 100% con nuestra pletismografía. Y también el diagnóstico de alteración mixta, que aquí sí podemos decir que es una alteración mixta, ¿verdad? También vamos a hacerlo con la pletismografía, ¿verdad? Algo que es muy difícil, en realidad es imposible lo de hacer con la espirometría, lo vamos a hacer con la pletismografía porque podemos saber exactamente cuál es el volumen residual del paciente, cuánto de atrapamiento aéreo tiene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, o sea, las enfermedades del intersticio pulmonar, que son las patologías restrictivas, van a ser su principal indicación, ¿verdad? Va a ser para lo que más se va a utilizar esta pletismografía corporal, ¿sí? Eh, entonces lo que vamos a poder medir con la pletismografía son la capacidad pulmonar total que habíamos visto ya, que se compone de la parte residual que queda y también de la capacidad inspiratoria, ¿sí? La capacidad inspiratoria total y la capacidad residual funcional, ¿sí? Pero básicamente lo que mide es la capacidad pulmonar total. La capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más la reserva inspiratoria que tenemos, que si miran el cuadrito van a ir viendo la capacidad residual funcional, que es lo que queda en el pulmón cuando expiramos normalmente, ¿verdad? La suma del el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, y obviamente el volumen residual, que es el volumen de aire que no se puede mover en los pulmones, ¿verdad? Tampoco les voy a pedir que específicamente esto vayan aprendiendo de memoria. Quizá tienen lo que tienen que saber es que se puede medir el volumen residual y la capacidad pulmonar total, sobre todo, ¿verdad? Que son las variables más interesantes dentro de de la pletismografía, ¿verdad? Entonces aquí la capacidad pulmonar total, ¿sí? Que es el volumen total de aire que tienen los pulmones, así como le dije, cuando esté entre 80 y 119 o 120, va a ser normal, ¿verdad? Si es mayor a 120, el paciente, o sea, si están más grandes sus pulmones, va a tener una hiperinflación, ¿verdad? O un atrapamiento aéreo, básicamente, ¿verdad?
va a tener un atrapamiento aéreo, una hiperinflación pulmonar. Y si está por debajo del 80% de la capacidad pulmonar total, o sea, si los pulmones son más chicos, tienen menos volumen de lo normal, esto va a ser un patrón restrictivo, ¿sí? Que se ha clasificado a través de leve, moderado, grave, etcétera, ¿verdad? Que como les digo siempre, no hace falta que aprendan específicamente esto, sino que sepan más o menos entre qué es cuando está menos 80 y qué es cuando está más de 120, ¿verdad? La capacidad vital, ¿verdad? Que también nos va a hablar de, igual que la capacidad pulmonar total, la capacidad vital, que también se va a medir aquí, nos va a hablar de restricción cuando esté por debajo de 80%, ¿verdad? Y el volumen residual, que es, así como le dije, el volumen de aire que queda dentro del pulmón, ¿sí? Una vez que ese volumen residual esté aumentado, o sea más de 120%, sea más de lo normal, no va a hablar de que hay atrapamiento aéreo, ¿sí? Que el paciente está reteniendo aire del pulmón porque tiene una obstrucción ya muy severa, ¿sí? Hasta ahí la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, algo que quieren preguntar? No, doctor, tranquilo. Esta noche nos sobró un poquito de tiempo, algo de tiempo. La verdad que quería desarrollar una clase más hoy, pero no pude terminar de armar la clase. Voy a ver si puedo juntar con otra, porque me habían pedido pues que adelantemos alguna de las clases, ¿verdad? Estoy viendo con cuál. Quería juntarle antes hoy, pero pensé que nos iba a llevar más tiempo la clase de hoy realmente, ¿verdad? No pensé que íbamos a terminar tan rápido. No pude terminar de la otra clase de preparar, estoy preparando recién. Pero apenas tengamos alguna clase que sea un poquito más corta, voy a juntar dos clases para poder hacer, ¿sí? ¿Les parece? Y si de última, si no se puede, entonces vamos a terminar recuperando alguna de una clase. ¿Usted ya tiene su horario completo de clase o todavía no tienen, no saben su horario completo? Sí, tenemos. ¿Y tienen algún día libre? Martes. Semana que vem vai sair nossos horários de prática, então provavelmente vão lotar os outros horários e a gente ainda não sabe. Ah, bueno, perfecto, excelente entonces. Entonces, bien, horario de práctica entonces. Vamos a tratar de desarrollar cuando se pueda la clase, ¿verdad? Si puedo juntar con otra clase, voy a intentar, ¿verdad? Pero de última, si no se puede, podemos recuperar. Va a ser una clase más que vamos a recuperar, ¿sí? Sábado, por ejemplo, ustedes están teniendo clase ahora. Por enquanto, não. Y bueno, y vamos a ver, porque de última vamos a recuperar un sábado mañana, ¿verdad? Va a ser una clase más que vamos a recuperar. ¿Les parece? Tem que ver as outras turmas, doutor, mas para a sessão C com certeza pode. Y respondan por las otras turmas, que todos están acá. Mas a Não, gente é assim, tem doutor. turma que vai ter também prática sábado de manhã. Ah, bueno, y vamos a ver cómo queda, no sé. Vamos a ver cómo queda y como si no se puede recuperar, vamos a buscar la forma, ¿sí? Vamos a buscar la forma. El problema es que Mas miércoles, por ejemplo, só dos na de las próxima turmas. semana. ¿Mm? ¿Qué cosa? As práticas começam só na próxima semana. Se for esse sábado, a gente ainda não tem prática. Ah, bueno, no, no puede ser una opción, ¿verdad? Pues realmente yo quería recuperar ya el sábado pasado, pero me dijeron que no querían recuperar el sábado, que querían juntar con otra clase, pero no sé si vamos a poder realmente juntar con otra clase. Creo que eso va a ser un poco difícil. Pero vamos a ver, este sábado no sé si es el sábado que puedo o no puedo, no estoy seguro si va por este sábado, pero les voy a avisar, ¿sí? Apenas sepa qué vamos a hacer, les voy a avisar. Vamos a coordinar. Entonces, yo les voy a poner el caso, le voy a poner los casos de esta de espirometría ahora y un poco de tomografía también. Apenas que yo suba los casos a la plataforma, le voy a avisar a la delegada para que les pueda avisar. Probablemente esta tarde ya van a estar los casos en la plataforma, ¿sí? Certo, doutor. Dale, perfecto. Estamos entonces. Certo, Nos doutor. vemos. Obrigada. Dale, dale. Chao, chao.